de Timoteo 3, versículos 1 al 7. Nuestro hermano Rafael leerá en inglés y seguimos en español. A reading from the first letter of Timothy, chapter 3, verses 1 to 7. Please stand. This saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may become puffed up with conceit and fall into condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought out into disgrace, into a snare of the devil. This is the word of the Lord. Primera de Timoteo 3, desde el versículo 1 al 7, dice la palabra de Dios. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida ni pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por este día, y oramos por tu bendición y tu iluminación, Señor, a la predicación y también a aquellos que van a oír tu palabra. Ayúdanos el día de hoy, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy continuamos con la serie del libro, de la carta, mejor dicho, de Tito. Ya hace 2 semanas empezamos a ver, si pueden, van conmigo el libro de Tito, por favor. Aunque leímos Timoteo, vamos a estar en Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Hace varias semanas presentamos el concepto del liderazgo de ancianos, ya que es el tema que estamos en Tito. Y esto es muy importante porque la iglesia es mucho más que reunirse los domingos y cantar y escuchar la predicación los domingos. Debe haber una estructura en la iglesia. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Debe haber un liderazgo, y la Biblia llama a los líderes de la iglesia ancianos, pastores, obispos, usan varios términos para referirse a los líderes de la iglesia. Y lo que vimos la última vez fue que Dios tiene la intención de que los ancianos, los pastores, sirvan al menos en 3 funciones diferentes dentro de la iglesia. Ellos están destinados, primero, a proporcionar una supervisión a la iglesia. Supervisión a la iglesia. Ellos están también destinados a enseñar, los pastores maestros, a enseñar, y sus vidas están también destinadas a servir como ejemplos a la iglesia para mostrar cómo se supone que debe ser la vida cristiana. Ahora, si preguntamos, ¿qué tan serio es este tema de liderazgo espiritual? ¿Qué tan serio es? ¿Qué tan importante es que los hombres correctos estén dirigiendo a la iglesia de Cristo cuando Cristo está en el cielo y ha delegado el liderazgo a los hombres? ¿Qué tan importante es este tema? Bueno,
Si se acuerdan, cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, Él nombró a 12 apóstoles. Él nombró a 12 apóstoles. Él nombró a 12 hombres que dirigirían la iglesia después de que Él fuera al cielo. Él nombró a 12 que estarían con Él durante los 3 años de su ministerio público, y ellos verían a través de su ejemplo cómo se hace el ministerio, y ellos iban a aprender a través de sus palabras y de sus acciones. ¿Verdad? Un servicio de 3 años. Y la noche anterior que Él nombró a los apóstoles, ¿qué hizo Jesús? La noche anterior que Él nombró a los apóstoles, lo pueden leer en Lucas 6, de 12 al 13, no es necesario que vayan allí, pero la noche anterior Él pasó toda la noche en oración. Cristo oró fervientemente ante el Padre antes de nombrar los líderes de la congregación, de la iglesia, los apóstoles. Y si el Hijo de Dios lo toma tan en serio, entonces nosotros también debemos tomarlo en serio. Pero no simplemente oramos y luego vamos y elegimos a quien queramos, porque esa no es la forma en que Cristo lo ha dejado en su palabra. ¿Verdad? Cristo nos ha dejado en su palabra instrucciones sobre quiénes deben ser estos ancianos o pastores. Así que nosotros vamos a la palabra, aprendemos, informamos nuestras mentes y nuestro entendimiento, y luego nos sometemos a eso y buscamos hombres que están calificados bajo los estándares que Él ha designado. Y de eso se va a tratar el mensaje de hoy. Va a ser una introducción a las calificaciones o los requisitos de los ancianos, ¿verdad? Vamos a responder a la pregunta, ¿qué buscamos en los hombres que serán ancianos o pastores en la iglesia local? ¿Qué buscamos en ellos? Bueno, si vamos al libro de Tito, versículo 6, lo primero que nos dice Tito es un aspecto general del anciano. Dice, lo designará si el anciano es ¿qué? Irreprensible. Esa es la consideración general. El anciano debe ser irreprensible. Debe ser un hombre en quien no se pueda presentar ninguna acusación válida contra su carácter. Y ese es un estándar muy alto y debemos entender lo que no significa. No significa que el anciano o el pastor sea sin pecado. No quiere decir que sea sin pecado, ya que el único sin pecado, ¿quién es? Cristo, Jesús. No es que un anciano o pastor sea perfecto en todas las áreas de su vida. Sabemos que ese no es el caso porque la Biblia nos enseña que no hay hombre que no peque, que no hay hombre perfecto. Los ancianos siempre van a ser imperfectos porque el único grupo de hombres que tenemos para ser ancianos son aquellos que han pecado y que no han alcanzado la gloria de Dios. Entonces, tenemos que entender lo que esto no nos está diciendo. No está hablando de perfección absoluta. No se requiere la perfección absoluta en los hombres, pero existe esta calificación de que sean irreprensibles. Habla de su carácter, de su vida familiar, de su enseñanza. Habla de que no hay nada de lo que yo lo pueda, que acusar con razón. No hay un pecado escandaloso en su vida. No hay ninguna falla prevaleciente en este hombre que lo haga inadecuado para el liderazgo espiritual. De eso es lo que está hablando. Ser irreprensible. Los ancianos deben de ejemplificar el carácter moral del más alto orden, porque establecen un patrón para que los otros lo sigan. ¿Verdad? El carácter impío descalifica a un hombre para el ministerio. Y es así, ¿por qué? Porque tenemos que proteger la gloria y la reputación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que proteger la pureza de la iglesia. Eso es lo que nos importa. Y la forma en la que el Señor nos ha dicho de proteger la pureza de la iglesia y de proteger su reputación y que Él sea honrado
es poner a hombres que sean irreprensibles, no corruptos. Así que buscamos honrar este estándar primario de ser irreprensibles. ¿Por qué? Porque tenemos un Señor que es supremamente irreprensible. El dueño de la iglesia es irreprensible. Tenemos un Señor que es impecable, que no tiene pecado, que nunca pecó. Que lo amamos porque dio su vida por nosotros y por lo tanto queremos proteger su reputación. ¿Cómo? Instalando líderes que reflejen su santidad y su piedad. Ese es el estándar, que los ancianos sean irreprensibles. Y esto es tan importante que Pablo lo repite en el versículo 7. Él dice, porque el obispo debe ser, ¿están viendo el texto? Porque el obispo debe ser irreprensible. Lo repite. Como aquel que se le ha confiado el liderazgo del pueblo de Dios. Tiene que ser irreprensible. Como leímos en 1 de Timoteo 3, dice, si alguien aspira el cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, no debe haber ningún pecado escandaloso o algún fracaso moral que esté asociado con el nombre de ese hombre. Protegemos la gloria de Cristo al tener cuidado de a quién elegimos y que no haya vergüenza asociada con ellos. Así que primero debe ser irreprensible, eso es una consideración general, pero ahora, ¿qué vemos de manera más específica? ¿Cómo podemos evaluar a estos hombres de manera más específica? Bueno, el punto número 2, ¿qué más examinamos? Nos dice, lo designará si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Y tú sabes lo que esta frase dice, lo que nos está diciendo de inmediato. Esta frase sola restringe el liderazgo de la iglesia solamente al hombre. El liderazgo de la iglesia debe ser masculino, porque una mujer no puede ser marido. Una mujer no puede ser marido. Son los hombres los que dirigen la iglesia, porque una mujer no puede ser un marido de una sola mujer. No importa lo que diga el mundo. A pesar de los esfuerzos de nuestra sociedad para redefinir eso, es obvio que un hombre debe ser anciano, porque él es el hombre quien es el marido de una mujer. Y por lo tanto, honramos el principio del liderazgo masculino en la iglesia. Y no es que los hombres son mejores que las mujeres, no. Es más, yo pienso lo contrario. Si lees, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, son las mujeres que son fieles a Cristo de maneras maravillosas. Son las mujeres que van a la tumba de Jesús, que ven la resurrección de Jesús. No tiene que ver porque quién sea mejor o no. Es solo el orden de Dios, el orden que Él nos ha dado en su palabra. Que sean los hombres quienes lideren a la iglesia. Y yo sé que muchos de ustedes conocen a mujeres pastor. Mujeres pastor. Pero déjeme decirle que esas iglesias que tienen a una mujer como pastor o como ancianos, esa iglesia está en rebeldía y en desobediencia a la palabra de Dios. Esa iglesia que tiene una mujer como pastor está en rebeldía y en desobediencia a la palabra de Dios. Y yo no voy a ahondar hoy mucho en esto porque no es el tema del día de hoy. Pero el liderazgo de la iglesia solo está hacia el hombre, debe ser masculino. Pero sigamos. ¿Qué más nos dice Tito aquí? ¿Qué más nos dice Pablo? Dice, si el anciano es irreprensible, marido de una sola
mujer. Y lo que Pablo aquí nos está diciendo es que un hombre debe tener un patrón de fidelidad, un patrón de pureza sexual. Debe ser un hombre que sea fiel a una sola mujer, que su amor sea exclusivo a una sola mujer. La fidelidad es una de las cosas primarias que se buscan en un hombre para determinar si es irreprensible, para ver si califica para ser un anciano. Debe ser un hombre de una sola mujer. Pero esto va más allá solamente de decir si un hombre se ha casado una sola vez o más. Eso es parte de esto. Pero esto va más allá de eso. También habla de su carácter. El mero hecho de que un hombre se haya casado una sola vez no es prueba de su carácter si es un marido que es abusivo. Si es un hombre que mantiene su distancia física, pero a veces trata de manera inapropiada a otras mujeres. Entonces ese no es un hombre de una sola mujer. Él no está calificado para el liderazgo espiritual. Marido de una sola mujer apunta a una realidad más profunda que simplemente el número de veces que se ha casado. La verdadera pregunta que tenemos que hacer es, ¿se puede decir que este hombre está dedicado a una mujer, que está libre de adulterio? Está libre de ser de manera muy cariñoso, extra cariñoso con las demás mujeres. No guarda su distancia. Si es así, entonces no es un hombre de una sola mujer. Y en nuestra cultura, que cada vez es más promiscua, cada vez es más difícil encontrar a hombres como estos. La cultura en la que vivimos, hermanos, no es una razón para derribar este estándar. La cultura en la que vivimos no es razón para bajar el estándar. Más bien es una razón para defenderlo aún más, porque la iglesia es el último baluarte de la verdad. Es el último baluarte de la resistencia de esa promiscuidad que impregna todo lo que vemos a nuestro alrededor. Así que debemos tener hombres que honren este principio y que hayan manifestado una fidelidad en este principio a largo tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice Pablo? Seguimos. Ahora llegamos a un versículo un poco difícil. Marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes. Que tenga hijos creyentes. Y es difícil, ¿por qué? Porque esta palabra creyentes, esta palabra creyentes es una palabra que se traduce creyentes en muchos lugares de la Biblia, pero es una palabra que también se puede traducir como fiel. Es más, en el versículo 9, la palabra fiel en el griego es la misma palabra que creyentes en el versículo 6. Pero se tradujo de manera diferente, ¿por qué? Por el contexto. Entonces la pregunta es, ¿deben todos los hijos de un anciano, deben todos los hijos de un pastor nacer de nuevo, ser regenerados y ser creyentes en el Señor Jesucristo antes de que Él sea calificado para el cargo de anciano? ¿O está hablando solamente en un sentido más amplio y está diciendo que los hijos de un anciano tienen que ser fieles a sus padres, fieles a las responsabilidades de la vida? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, hay algunos hombres muy buenos, pastores muy buenos, que enseñan que este versículo requiere que todos los hijos de un anciano tienen que ser creyentes genuinos, nacidos de nuevo, con el corazón regenerado. Pero yo creo que ellos hacen de este versículo que diga más de lo que dice realmente. Y les quiero mostrar por qué. Algunos hombres dicen que creyentes aquí, como también la palabra se puede traducir, habla de que los hijos sean fieles. Fieles. Y lo que queremos saber es lo que quiere decir Pablo.
Y para saber lo que Pablo quiere decir, tenemos que seguir leyendo. ¿Qué significa que un hijo sea pistos, que es la palabra griega? ¿Qué quiere decir que un hijo sea pistos? Quiere decir no acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Verdad? Deberías poder mirar a la familia de un hombre y decir, su casa está en orden, su familia está en orden. Ahora, hablando de manera general, eso puede significar que sus hijos sean creyentes. Claro, muy bueno. Pero también tenemos que recordar que la Escritura nos enseña en varias partes que nosotros nunca sabemos quién es un verdadero creyente regenerado y quién no. Nosotros no podemos ver el corazón de una persona para saberlo. Por ejemplo, tenemos la parábola del trigo y la cizaña, que nos dice, van a estar mezclados los incrédulos con los creyentes y no vas a saber quién es quién. La Escritura nos enseña en Mateo 7 que muchos van a decir, pero si yo hice esto, hice lo otro, soy un creyente. Pero Jesús les dice, no, apártense de mí, nunca los conocí. Así que las Escrituras nos enseñan que no siempre es fácil decir quién es un verdadero creyente. Eso es secreto. Nosotros no vemos el corazón de la gente. Solo Dios ve lo secreto. Nosotros podemos tener una idea, pero una persona puede comportarse como creyente y no serlo. ¿No tenemos a Judas? ¿Quién dudó de Judas? Nadie. Así que yo creo que lo que Pablo quiere decir es que los hijos sean obedientes, que respeten a sus padres, que se sometan a sus padres. Hay que mirar la familia de este hombre y decir, si tiene hijos que no son acusados de disolución ni de rebeldía. Y eso, yo creo que eso habla más de fidelidad. ¿Por qué no dice que sean creyentes, que crean en el Señor Jesucristo y que se arrepientan de sus pecados? No dice eso, sino que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. O como dice en 1 Timoteo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. ¿Verdad? Debe haber una dignidad, debe haber un sentido honorable al mirar la familia de este hombre y la forma en que él ha dirigido a su familia. Eso es lo que Pablo está pidiendo aquí. Esa es la prueba del liderazgo, ¿verdad? Un hombre no puede hacer que su hijo se convierta. ¿A quién le pertenece la salvación? A Dios. Un anciano, un pastor no puede hacer regenerar el corazón de sus hijos. Él puede predicarles el evangelio, pero solo Dios es el dueño de la salvación. Eso sería contrario a lo que enseña la palabra de Dios acerca de la salvación. La salvación debe ser una obra de Dios, una poderosa obra regeneradora de Dios en el corazón humano. Y eso, hermanos, está fuera del ámbito del control humano. Un padre puede controlar y ordenar y amar y preparar a sus hijos para que sean honorables y fieles, pero no puede regenerar su corazón. La fe es un regalo de Dios. ¿Qué más? Hay que ver también la vida personal de este hombre. La vida personal de este hombre. Versículo 7 dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Tenemos varias características que podrían ser un sermón cada uno, pero no vamos a hacer eso. Él enumera una serie de características negativas y luego en el versículo 8 enumera cosas positivas. Entonces hay cosas negativas y positivas que debe marcar este hombre. Un anciano es un hombre que no debe ser arrogante. Un anciano es un hombre que no está inclinado a la ira.
no tiene mal genio, no estalla en palabras enojadas cuando alguien lo contradice. No depende del alcohol, no es contencioso, no es codicioso. Un anciano desea el oficio para poder las ovejas, no para recibir de ellas, para ser un ejemplo. Él quiere mantener un ejemplo alto para alentar a otros a la santidad y la piedad en sus propias vidas. Podríamos decir que el anciano busca de manera ferviente la santidad. Él no es indiferente a su propia situación espiritual. ¿Verdad? El oficio de anciano no es para hombres que quieren prominencia, que quieren una posición, que buscan respeto. No es una recompensa por el éxito terrenal. No se le da al que habla mejor ni al que tiene mejores habilidades administrativas. No es un director ejecutivo de una corporación. Es un pastor. Él ama a las ovejas. Él se preocupa por ellas. Sabe que su vida tiene una influencia y un impacto en ellas. Él no quiere controlar a las personas ni tener autoridad sobre ellas y dominarlas. Él quiere ser un siervo, servirle. Él ama a las ovejas de Dios y quiere servirlas. Quiere verlos crecer en piedad y en santidad. Se preocupa por estas personas porque sabe que le pertenecen a Cristo. Así que miras estos factores, estos elementos que descalifican a un hombre para ser anciano. Pero ahora en el versículo 8 tenemos cosas que lo califican. Debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Este hombre tiene un compromiso duradero con la piedad y con la santidad, que no es una perfección absoluta, como dijimos, pero hay un patrón confiable en su vida. Va por esa dirección. Puedes confiar en este hombre. Es un hombre que es accesible, te puedes acercar a él. Y él lo permite. Su vida muestra los afectos adecuados, es un hombre de juicio sobrio, persigue una vida piadosa que está marcada por la disciplina y por el autocontrol. Y es algo que se ve a lo largo del tiempo. Y no tiene nada que ver con el éxito terrenal de un hombre. El éxito terrenal de un hombre es irrelevante. Lo que estamos viendo aquí es su carácter, su santificación, su santidad, no el poder terrenal. Estamos viendo las cosas que a Dios les importa. Y no medimos estas cosas según los estándares terrenales. La calificación de un anciano o pastor es independiente de si es rico o no, o si tiene poder terrenal o no. Eso es secundario. Lo importante es su carácter, su piedad. Por su vida familiar, su vida personal, su carácter personal. Eso es lo que importa. Pero ¿qué más? Uno más. Este hombre también debe ser irreprensible. Ya hemos visto que debe ser, que es irreprensible en su vida familiar, en su vida personal, en su carácter, pero también debe ser irreprensible en su vida doctrinal. En su vida doctrinal. Versículo 9. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Verdad? Este hombre entiende la doctrina cristiana y apostólica y se aferra a ella. No vacila. Él no va un día y viene y sigue hoy un maestro, después sigue otro maestro, andando entre corriente y corriente y ola de doctrinas. Él es como una roca, firme en sus convicciones de la palabra de Dios, en sus convicciones doctrinales.
Es un hombre que tiene un patrón teológico, convicciones teológicas firmes y que las sabe defender. Las doctrinas centrales del cristianismo. Por ejemplo, no es un hombre que cuestiona la justificación, no es un hombre que cuestiona la resurrección y no es un hombre que se enamora del último libro de marketing para la iglesia. No es un hombre que busca las nuevas estrategias para hacer crecer la iglesia. Un anciano es aquel que mantiene firme la palabra fiel, que no se avergüenza del evangelio, que no se avergüenza de la simplicidad de la exposición clara de la Biblia, entendiendo que eso es lo que alimenta a las ovejas y las hace fuertes. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Que un pastor cuando enseña no tiene que ser original, no tiene que traer una nueva doctrina que se le ocurrió o que aprendió, no. Enseñamos lo mismo que se ha enseñado durante miles de años una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No somos originales. Yo no quiero ser original, sino que somos fieles a la palabra que está de acuerdo con la enseñanza que ya se ha transmitido. ¿Para qué? Continúa, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradice. Y saben que esta es la única marca distintiva del anciano. Esta es la única marca distintiva del anciano, porque todo lo que hemos dicho hasta este punto, si lo rastreas a través de la Escritura, vemos que también es necesario para todo creyente. Todo creyente también debe ser irreprensible. Debe ser fiel en su matrimonio. Cada creyente tiene que tener un patrón de piedad. Pero la Escritura nos dice que no todos están llamados a enseñar. Esta es una marca distintiva de un anciano, su capacidad de manejar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Aquellas personas, aquellos cristianos que oyen su enseñanza, se alimentan por su enseñanza, entienden mejor la palabra de Dios. Dicen, entiendo mejor estas cosas por cómo este hombre las enseña. El anciano es capaz de exhortar con sana doctrina y explicar la verdad bíblica de una manera que la gente pueda entenderla. Un anciano debe tener la capacidad de reconocer la falsa enseñanza y mostrar por qué está mal en la Biblia. Tiene que ser capaz de contradecirlo, refutarlo, de manera que la gente pueda corregir. Así que son requisitos importantes que nos ha dejado el Señor en su palabra. Ser anciano, ser pastor es una posición noble. Y lo que sus ancianos necesitan es que ustedes los amen, que ustedes oren por ellos. No que les digan cómo las cosas tienen que ser. Que oren por ellos, que los amen. Ellos necesitan sus oraciones, necesitamos sus oraciones. Reconociendo que la gran tarea a la que somos llamados los ancianos es que vamos a ser sometidos a un juicio más estricto. Es una responsabilidad que sí, que tiene mucho gusto, pero es una gran responsabilidad. Los ancianos necesitan que ores por ellos, que los ames, que los afirmes, que los animes, que los apoyes en todo momento. Teniendo siempre presente a nuestro gran sumo sacerdote, a nuestro gran pastor y anciano, nuestro Señor Jesucristo. Que Él sí es perfecto, que Él sí es irreprensible, que Él sí cumple todos estos requisitos de manera perfecta. Quien dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Y si todavía tú no lo conoces, corre a Él. Conócelo.
Y si no te has arrepentido, arrepiéntete de tus pecados. Ve a Él con fe y Él te lavará de todos tus pecados. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu santa palabra y gracias por que eres un Dios grande y poderoso, Señor. Te damos gracias por el estudio del día de hoy, por poder predicar los requisitos de un anciano y pastor, Señor. Te pedimos para que estos requisitos siempre los podamos ver importantes, porque tú no los has dejado, Señor. Ayúdanos a no bajar el estándar, sino a ser fieles con lo que tú nos dices. Y yo oro, Padre, por los ancianos de esta iglesia, para que tú les des de tu gracia y tu misericordia cada día de sus vidas, también como lo pido por mí. Ayúdanos a siempre liderar esta iglesia para tu gloria y tu honra, buscando tu santidad y buscando la edificación de tu pueblo. Y también buscando la salvación de aquellos que no te conocen. Gracias por este día y ahora que vamos a ir a tu mesa, Padre, bendícela y ayúdanos a hacerlo para tu gloria y para tu honra. Amén.